Cuando el reggaetón estaba a punto de conquistar el mundo, uno de sus pioneros más importantes no llegó a verlo. Estaba a solo un mes de recuperar su libertad. Pero Blanco Flake murió. Y hasta el día de hoy, su muerte sigue siendo un misterio rodeado de dudas y preguntas sin respuesta. Esta es la historia de uno de los reyes olvidados del reggaetón. Un hombre cuya voz se apagó justo antes de que el género que ayudó a construir se convirtiera en un fenómeno global. Para entender la magnitud de esta tragedia, tenemos que viajar en el tiempo, a los inicios, al Puerto Rico de los años 90. En ese entonces, el reggaetón no era el negocio millonario que es hoy. No llenaba estadios, ni encabezaba las listas de éxitos mundiales. Era un movimiento clandestino, perseguido por las autoridades, que se abría paso en las calles y los caseríos. Era la música del underground, y en el corazón de ese movimiento estaba Blanco Flake. Su nombre real era José Luis Velázquez, y fue parte del núcleo original que sentó las bases de todo lo que conocemos. Colaboró con leyendas como Michael y Manuel. Su voz retumbó en producciones icónicas como Playero 38, y junto a otros pioneros, ayudó a forjar la identidad de un sonido que cambiaría la música latina para siempre. En esos años, el respeto no se ganaba con discos de platino ni con premios internacionales. Se ganaba en la calle, en las fiestas de Marquesina y en los cassettes piratas que pasaban de mano en mano. Blanco Flake era un rey en ese universo. Su estilo era crudo, directo, y representaba la realidad de una generación que no tenía voz en los medios tradicionales. Él no cantaba sobre lujos ni fama, porque en ese momento, nada de eso existía en el reggaetón. Cantaba sobre la vida en el barrio, las luchas diarias y la necesidad de expresarse. Fue una figura fundamental en una era donde ser reggaetonero era un acto de rebeldía. Pero mientras otros artistas de su generación, como Daddy Yankee o el mismo Playero, lograron navegar las turbulentas aguas del underground y eventualmente cruzar fronteras, la historia de Blanco Flake tomó un desvío trágico y abrupto. Justo cuando el reggaetón comenzaba a salir de las sombras y a ganar terreno, el destino de Blanco Flake se torció. En 1997, fue arrestado y sentenciado a prisión. Este evento lo sacó del escenario en el momento más inoportuno. El movimiento que él ayudó a crear estaba a punto de explotar, pero él lo vería desde detrás de las rejas. Fue un golpe devastador, no solo para su carrera, sino para la escena musical que perdía a una de sus voces más auténticas. Sin embargo, ni siquiera la prisión pudo silenciarlo por completo. Desde su encierro, su voz siguió apareciendo en algunas grabaciones, como un eco lejano de su talento. Los productores y colegas no lo olvidaron y encontraron la manera de incluirlo, manteniendo su nombre vivo en la calle. Pero su presencia física, su energía en el escenario, su capacidad para crear en el estudio, todo eso se perdió. Mientras el reggaetón evolucionaba, adoptando nuevos sonidos y expandiendo su alcance, Blanco Flake quedó en cierto modo detenido en el tiempo, congelado en la era dorada del underground. Y entonces, el mundo cambió. A principios de los años 2000, el reggaetón explotó. Dejó de ser un fenómeno local de Puerto Rico, para convertirse en una fiebre global. Gasolina de Daddy Yankee rompió todas las barreras. Wisin y Yandel llenaban estadios en América Latina y Estados Unidos, y Don Omar se consolidaba como el rey. El género, que antes era perseguido, ahora era celebrado. Los artistas que antes grababan en estudios caseros, ahora firmaban contratos millonarios. El reggaetón había cruzado todas las fronteras imaginables, cambiando la música latina para siempre. Fue un triunfo monumental, la culminación de años de lucha y perseverancia. Pero Blanco Flake, uno de los arquitectos de ese sonido, no pudo cosechar ni una pizca de esa gloria. Mientras sus compañeros de generación se convertían en superestrellas mundiales, él seguía cumpliendo su condena, viendo desde la distancia como el sueño que él ayudó a construir se hacía realidad para otros. Llegamos entonces al año 2007, el momento más oscuro y confuso de esta historia. Después de una década en prisión,
La libertad estaba al alcance de su mano. Faltaba aproximadamente un mes para que José Luis Velázquez, Blanco Flake, saliera a la calle y pudiera, quizás, retomar su vida y su carrera. La expectativa era enorme entre quienes lo recordaban. ¿Qué pasaría cuando uno de los pioneros volviera a la escena? Pero ese regreso nunca ocurrió. Justo en la recta final de su condena, ocurrió lo impensable en Blanco Flake. Murió mientras aún estaba encarcelado. La noticia cayó como una bomba en la comunidad del reggaetón. Las versiones sobre su muerte nunca fueron claras, siempre rodeadas de rumores y especulaciones. No hubo una despedida oficial, no hubo un último concierto, no hubo un regreso triunfal a la música. Solo hubo silencio, un silencio pesado y lleno de preguntas sin resolver. ¿Cómo es posible que un pionero del reggaetón muera en circunstancias tan extrañas, justo antes de ser libre? ¿Por qué el destino le negó la oportunidad de vivir la era dorada del género que él mismo ayudó a crear? La falta de una explicación oficial solo ha alimentado el misterio a lo largo de los años. Estas preguntas han quedado flotando en el aire durante más de una década, convirtiendo su historia en una leyenda con un final trágico. ¿Qué hubiera pasado si Blanco Flake hubiera salido libre en 2007? Es una de las grandes incógnitas del reggaetón. ¿Habría sido capaz de adaptarse a los nuevos sonidos y tendencias del género? ¿Habría colaborado con las nuevas superestrellas que, en parte, le debían su éxito? ¿Habría reclamado el lugar que por derecho le correspondía en la cima de la industria? Nunca lo sabremos. Quizás habría tenido un regreso exitoso, como otros artistas de la vieja escuela que supieron reinventarse. O quizás habría encontrado su nicho, respetado como una leyenda viviente. Lo único seguro es que su voz, su talento y su historia merecían una segunda oportunidad. Su muerte no solo le robó su futuro, sino que también le robó al reggaetón la oportunidad de ver a uno de sus padres fundadores volver a casa. Hoy, el nombre de Blanco Flake es un símbolo. Para los nuevos fanáticos del reggaetón, puede que sea un nombre desconocido, perdido entre los éxitos actuales. Pero para los verdaderos conocedores, para los que vivieron la época del underground y para los artistas que vinieron después, Blanco Flake es recordado como uno de los reyes indiscutibles de esa era. Su legado no está en los premios Grammy, ni en las giras mundiales, sino en los cimientos del género. Está en el ADN de cada dembow, en la actitud desafiante de las primeras letras, y en la memoria de aquellos que saben de dónde viene realmente este movimiento. Fue un pionero que abrió el camino, pero que no pudo caminar por él para ver el destino final. Fue un arquitecto que diseñó el edificio, pero no pudo ver la obra terminada. El reggaetón se hizo global, un imperio musical que mueve miles de millones y conecta personas en todos los continentes. Pero Blanco Flake, uno de sus primeros reyes, se quedó en la sombra, su historia congelada en un final abrupto y misterioso. A veces, la historia es cruel, y los que la construyen no siempre llegan a verla brillar en todo su esplendor. Su nombre merece ser recordado, no solo como una nota a pie de página, sino como una parte esencial de la historia del reggaetón. Gracias por acompañarme en este viaje. No olvides suscribirte para más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.